Rompiendo el internet. Saludos a todas, todos y todes. Esto es Rompiendo el Internet, el podcast para que las y los creadores de las cuentas más creativas, improbables y cagadas en redes sociales nos cuenten cómo se les ocurrió crear los contenidos que los han llevado a la fama digital. Hoy me acompaña Teca, el creador de Historia para Tontos, una cuenta de TikTok que por medio de un mapa de México parlante, con un acento muy chilango, por cierto, nos ha dado sendas clases de historia y en el camino nos ha traído risa y risa. ¿Cómo estás, Teca? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí en Rompiendo el Internet. La verdad es que una amiga fue la que me recomendó tu cuenta de TikTok, Historia para Tontos. Luego te di follow en Instagram y de verdad que qué risa. O sea, sí la he disfrutado mucho. Es súper fresco este tono tan coloquial y tan chilango, me atrevería a decir, en el que este personaje mapa y que a veces toma el rostro de otros personajes históricos se presenta. Para dar una introducción y para que la gente que no conoce todavía Historia para Tontos, que por favor ya conózcanlo, Teca hace estas personificaciones del mapa de México y siempre entra con un güey y es muy cagado. Cuéntame cómo lograste convertir los temas históricos en un asunto de comedia. Mira, no te voy a mentir, yo empecé con esto de una manera muy espontánea, o sea, todo el mundo siempre piensa que por alguna razón yo tenía como, no sé, lo más chistoso que me han dicho es como tú tenías ganas de cambiar la manera de la enseñanza y porque eres revolucionario y no sé qué, ¿no? Y es como, güey, eso estaba aburrido, o sea, es más simple de lo que parece. Yo estaba muy aburrido en mi casa, estaba desempleado, sin nada que hacer y pues como buen hombre de 24 años, sin nada que hacer, pues descargué TikTok, ¿no? Y vi un TikTok y me divirtió y dije, yo quiero hacer algo parecido. Que era, pues fue como mi inspiración porque fue como una discusión entre Estados Unidos y el Reino Unido por la diferencia de palabras. Entonces a mí me divirtió mucho eso. Dijo, güey, pues yo quiero hacer eso, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo lo puedo lograr? Bueno, pues ¿qué sé? Ya me puse a pensar así como que yo qué sé, pues sé mucho de historia. O sea, lo único que sé así bien, lo domino muy bien, de geopolítica, geografía, un poco de economía, etc. Pues voy a hablar de eso, ya, como sea, entra. Y pegó, o sea, sorprendentemente a la gente le gustó mucho. Por ejemplo, yo cuento la historia de la forma en que a mí me gustaría que me la hubieran enseñado, ¿no? Y es lo que siempre digo, o sea, la historia es chismecito, o sea, es chismecito de gente famosa del pasado, totalmente. Oye, sí, esa aproximación pedagógica a la historia me gusta, porque creo que así podríamos encontrarle mucho más gusto. Tienes razón, es chismecito. Es que es chisme, o sea, yo lo comparo con ese programa de Venga la Alegría o Hoy, o sea, pero en vez de hablar de, no sé, de Latin Lover o de Marta de Baile, estamos hablando de Napoleón o de Carlota, ¿no? Entonces es así como, ¿qué crees? Pues que en 1700 y pico pasó esto. A ver. Entonces, y pues también por eso empiezo con un güey, ¿no? Porque, o sea, usualmente cuando llega una persona y te dice, güey, es como de, no, me va a contar algo increíble, ¿no? Me va a volar la cara. Entonces después como que, y es que yo así he hecho chisme con mis amigos, ¿no? O sea, fue básicamente como de llegar y correr. Y es como de, güey. Me acuerdo en la universidad que es como de, güey, no mames, adivina qué pasó. Y así como, y ya eso estaba bueno. Entonces, como es esa conclusión mía de que la historia es chismecito, pero el pasado, pues así como, pues cuéntalo como chisme, ¿no? Oye, y antes de Historia para Tontos, ¿tenías oportunidad de compartir también esta pasión tuya de lo que sabes? O sea, de esto que dices, yo sé de historia, de geopolítica, de economía, etcétera. ¿Tenías oportunidad de compartir esto con tu círculo social? ¿O eras como, perdón por la franqueza, como el ñoño que sabe de estas cosas, pero a los cuates no les interesa y de pronto en TikTok encontraste este camino amplio y ahora tienes más de 5 millones de seguidores? Yo soy el vato raro que en la peda habla de la Segunda Guerra Mundial. O sea, okay. ese güey soy yo. O sea, totalmente. Ayer estaba con unos amigos y es así como de, güey, ¿sabías de la guerra de las castas? Y ya estábamos platicando de eso, ¿no?
Y todo porque salió un tema de Mérida, de que el huracán o algo así. Y o sea, yo hice un chiste así muy ñoño, así como de, güey, seguramente el huracán ya está como los mayas queriendo matar a toda la gente blanca. Entonces así como que se me quedaron viendo y como, ahora, es como, ahí te da ese chisme, ¿no? Entonces, y no, o sea, yo ni siquiera estudié historia, ni soy maestro, ni nada, o sea, de hecho, pues antes de empezar con Historia para Tontos, yo era godín que trabajaba en logística internacional en el piso 13 de un super corporativo, ¿no? O sea, nada que ver. Háblanos de esa parte, como de esta parte personal, el background histórico de Historia para Tontos. ¿De dónde viene Teca? ¿Qué estudiaste y cómo terminaste de godín? ¿Y por qué te interesa tanto la historia y la geopolítica? Mira, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la poderosísima Facultad de Estudios Superiores Plantel Aragón, ¿no? Ok. En negocios. Y después, pues, estuve trabajando pues, en agencia de marketing cosas, y todo eso, pues, no me gustó. Y luego un amigo me ayudó a entrar a una naviera en logística internacional que se llama CMA-CGM, que es una naviera francesa. Yo entré así en blanco. Yo no sabía ni qué, o sea, yo no sabía la existencia de esa empresa hasta que mi amigo me metió. Y pues, o sea, estuve ahí un año aproximadamente. Era un godín total. O sea, yo iba y tenía mis toppers y todo así. O sea, pues lo disfruté, pues sí, ganaba dinero, me adquirí muy buena experiencia. Y pues la empresa en la que estaba trabajando, pues es top en el mundo, la cuarta naviera más grande del mundo. Entonces, pues sí, adquirí como mucho conocimiento en ese aspecto. Pero la realidad es que no disfrutaba esa vida. O sea, muchos de mis amigos iban como de, güey, está muy padre, está muy chido, pues es que no. Y de repente nos veíamos a la hora de la comida y cosas así. Y yo así como de, nada, esto no es para mí, pero bueno, es lo que hay. Y de hecho, pues yo no me imaginaba esto. O sea, yo nunca imaginé que esto pudiera explotar de tal manera y que pues sí pudiera vivir de lo que estoy haciendo. Como buen campeón renuncié a Navidad. Viendo los videos que haces, la verdad es que probablemente no te lleve muchísima producción hacerlo, pero no es algo que se le ocurra a cualquiera. Lo cierto es que sí es algo que implica pensarle, que implica mucha imaginación, que además en tu caso supongo que implica cierta investigación. Ahorita me vas a hablar de eso, pero antes de llegar a ese punto de cómo elaboras estos videos, quisiera hablar acerca de este tiempo en el que tú eras oficinista y qué pasaba con tu imaginación en ese entonces, porque fue poco después que empezaste con la cuenta, ¿no? Entonces supongo que algo de todo eso se cocinó en este tiempo de estar en la oficina, encerrado, seguramente sin luz natural, frente a una computadora, frente al Excel. ¿Cómo se cocinaba la creatividad en ese entorno? La verdad estaba apagadísima. Era tanta el trabajo que no tenía, o sea, manera de pensar en otra cosa. O sea, porque como buena empresa explotadora, pues era así como de que no salía a las 6, ¿no? Se entraba a las 9 y salía hasta que acababa. Pero realmente cuando llegaba a mi casa no quería hacer otra cosa más que descansar, ¿no? O cenar, o sea, o iba al gimnasio y cenaba y ya, o sea, y me podía jugar videojuegos, no sé. O sea, lo único que quería ya era descansar. Y cuando llegó pues la pandemia, obviamente estuvo un poco más relajado, igual hasta el final, pues como también era el estrés. Me decía, güey, no quiero hacer nada, ¿no? O sea, siempre he sido una persona muy creativa. O sea, yo sé editar videos y todo porque me dediqué, o sea, para mis proyectos universitarios, yo hacía videos, hacía comerciales y cosas así, ¿no? Siempre he sido muy dinámico en esta área creativa. Y por ejemplo, pues de que grababa a mis amigos y les editaba videos en sus cumpleaños, o sea, tengo un amigo que se llama Alberto y le puse así su cara en un Thanos bailando, ¿no? Entonces, toda esta área creativa era más como para molestar a mis amigos, ¿no? Que como para hacer otra cosa. Una amiga siempre me dijo hace muchos años, es que tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo, pero no tenía como la motivación o la creatividad, sino que era como de que pues, simplemente no sabía cómo hacerlo. Y pues la verdad, este formato que hice, pues, literalmente yo lo creé, ¿no? Al menos en la América Latina. Pero sí, o sea, cuando era godín mi creatividad estaba totalmente cerrada. O sea, yo ya me veía ahí, pues formándome en una fila enfrente de un microondas calentando mi topper. O sea, ya me veía así por siempre. Sí había pensado así como que quería hacer otras cosas. Tengo unos proyectos por ahí, pero no sé, no tenía el tiempo, no tenía mucho dinero. Entonces, la verdad, estaba feo. Y ahora sí, cuéntame lo que implica hacer estos videos. O sea, tú te sientas, escribes un guión, los improvisas, haces una investigación previa. O sea, tienes los conocimientos, pero pues no sé, como de checar datos.
antes de cualquier video sí hago una investigación previa. O sea, totalmente. Porque no quiero decir tonterías. Y hay, por ejemplo, historia que no conozco. Hay mucha historia que desconozco. Por ejemplo, la historia de América del Sur. De América del Sur es extensa, pero y es así enorme y súper interesante. Por ejemplo, uno de mis más grandes seguidores vienen de Colombia, ¿no? Muchos colombianos me siguen. Me dicen, ¿cómo es que por qué no hablas de la Gran Colombia? ¿O por qué no hablas de temas de la separación de la Gran Colombia y la independencia de Panamá o cosas así? Es que no la conozco, ¿no? Y la he leído y la he intentado entender y la neta está pero complicadísimo. Pero en serio complicadísimo. La historia de América del Sur es súper complicada. Desde los incas y así todo, ¿no? Entonces, y es desconocida. O sea, una vez me contactó un maestro chileno para que hablara de los mapuche. Y yo así como, yo había escuchado a los mapuche, pero no tenía ni idea, ¿no? Es así como de, es un pueblo indígena que le dio la torre a los españoles a tal grado que se crearon un estado independiente a todos los virreinatos y firmaron tratados de paz con los españoles. Y es como, ¿por qué no nos enseñan eso en México? ¿No? Entonces sí tengo que hacer una investigación previa para checar datos, fechas, porque o sea, yo sabré mucho de historia, pero no me sé ni una fecha. Soy pésimo para memorizarme fechas, nombres en general. Entonces, pues sí, reviso. No escribo guiones, a menos de que sea como para colaboraciones o cosas así, porque me da flojera. O sea, esto que escuchamos, sí te lo avientas así de improvisación. Todo improvisado, o sea, nada más checo datos, ya se cuenta, no sé, abro, o sea, estoy viendo un video, escucho un podcast, lo que sea, reviso los datos y así nada más voy como checando y grabo, checo y grabo, o sea, y así como vaya ocurriendo y al final ya lo escucho todo. Y, o sea, para decir si sí o si no, es como, ¿me da risa? Sí. Si me da risa, a la gente le va a dar risa, ¿no? Entonces ya así entra y ya lo saco. O sea, mi proceso creativo es muy simple, es muy sencillo. Es muy sencillo, pero habla como de la capacidad, digamos, como del talento que existe, porque esta cosa de pues bueno, ahora voy a hablar de el conflicto en Afganistán y me lo voy a aventar de mi ronco pecho en este momento. Sí está medio complicado. O sea, por ejemplo, por eso saqué inclusive el podcast. El podcast lo saqué para ya hablar de los temas de una manera más, no tanto profesional, pero sí ya más extensa, más detallada y todo eso, ¿no? O sea, el último capítulo que sacamos es del conflicto afgano y pues sí dura 1 hora, ¿no? Y es 1 hora pues platicando sobre esto. Pero sí, la verdad, el poder de la síntesis, de sintetizar, por ejemplo, un conflicto de 20 años en 3, 4 videos está... Sí hay que saber identificar ciertos momentos porque pues, es mucha historia y mucha gente me dice, güey, ¿por qué del conflicto afgano te vas a echar 4 videos, pero de la, no sé, de la guerra del Pacífico solo fue 1? Pues es que también hay diferencia, ¿no? El conflicto afgano me gusta mucho y pues, la guerra del Pacífico ni la conozco. O sea, no la conocí hasta que me la pidieron, de hecho. O sea, pero la verdad es padre. Es muy sorprendente ver cómo mucha parte de TikTok ha sido tomada por gente muy joven, como con un afán pedagógico. Porque si bien tu cuenta sí es muy particular, muy ingeniosa, tienes un estilo bien particular que yo no lo he visto en otro lado, lo cierto es que también he encontrado otras cuentas de gente de 20 y poquitos que tiene este afán de hablar de cosas y sobre todo de conocimientos, de compartir conocimientos, no solo de ponerse, bailar, que está bien, ¿no? O sea, pues las redes sociales también son para eso. Pero me sorprende mucho esto y que la verdad yo no había visto en gente de generaciones mayores, ¿no? Digamos. A lo mejor tampoco porque no teníamos herramientas tan a la mano. No sé, en mis tiempos, yo lo que teníamos eran los blogs y pues escribíamos, ¿no? Pero era más como personal, más de vamos a escribir de nosotros mismos como una suerte de diario. Y entonces ahora veo a mucha gente joven de 20 y poquitos, de menos edad, no sé, gente que va en la prepa, que acaba de entrar a la universidad, compartiendo conocimientos. Y entonces hasta pienso, órale, pues la SEP debería llamarlos, o sea, son más eficientes que el sistema educativo formal. ¿A qué crees que se deba este como fenómeno de centennials tan interesados en la divulgación? Yo creo que es el cansancio del sistema educativo. O sea, la verdad el sistema educativo es anticuado en México. Todo el mundo lo sabe. O sea, por ejemplo, mi principal crítica del sistema educativo, al menos en la parte de historia, es la memoria. O sea, te enseñan a memorizar, ¿no? O sea, ese es el tipo de enseñanza en México, la memoria. Y si te lo memorizas, eres bueno. Pero ¿qué pasa si lo memorizas y no lo entiendes? Se te va a olvidar totalmente. O sea, yo por eso no me acuerdo de fechas. Entonces, el otro día estaba hablando con una amiga que es tiktoker de matemáticas y le dije,
el otro día quise hacer una división a mano y no supe hacerla. O sea, ya no sé dividir a mano. Y me sentí muy mal. Me dio mucha pena. Y ya me volvió a explicar. Y dije, sí es cierto, ya me acordé. No, pero en la cuestión histórica, ¿qué te enseñan? Pues memorízate las fechas importantes de México, ¿no? O sea, 1810, la inicio de la Guerra de Independencia de México. 1821, la independencia. 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, pero, y bueno, pues ya temas más complicados como guerras de reforma y cosas así, pero es así como memorízate fechas, personajes y hechos, ¿no? Y ya. Y ya con eso ya pasas. Pero no te enseñan a analizarlo. O sea, por ejemplo, a mí muchos me preguntan cuál es mi época favorita de la historia de México. Yo les digo que es la Revolución. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución se crea lo que ya es México, ¿no? Empiezan los procesos de institucionalización, el federalismo, se firma la Constitución, o sea, y es así como, güey, o sea, no es la guerra. O sea, no es la guerra ni las batallas ni nada, porque a mucha gente le interesa, pues, por eso, ¿no? Como tácticas militares y los personajes y la heroificación de la gente, así de Pancho Villa salvó al norte de México. Entonces, pero es así como, a ver, ¿por qué Pancho Villa salvó al norte de México? O sea, ¿cuál fue el motivo real? No, pues porque quería los derechos de los agricultores, ¿no? Los ganaderos, de la gente, de los peones. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Y qué logró? O sea, a partir de eso, ¿qué fue lo que pasó? No, pues quién sabe, nada más sabemos que ganó Pancho Villa y luego lo mataron. Y ya. Y fue como, ¿qué? Pero ¿qué fue lo que pasó después a partir de ello? Es lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. O sea, a mí la Segunda Guerra Mundial me gusta mucho, no por la guerra, sino por la transición, porque la Segunda Guerra Mundial da el inicio da al final de la mundialización, la descolonización y el inicio de la globalización y la creación de un mundo bipolar, ¿no? Y aparte la creación de las TICs, ¿no? Que son las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí se crea el mundo. O sea, termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo se crea, literalmente, el mundo moderno. Entonces es así como, güey, analízalo. O sea, analiza no nada más la guerra que pasó y, o sea, no solo se peleó todo el mundo entre todos, ¿no? O sea, sino por qué fue y qué causó. Esa es una crítica muy grande y que inclusive sea en otros temas, también es enseñar la aplicabilidad de tu conocimiento. O sea, yo tengo la idea de que el conocimiento, la obligación de una persona es compartir su conocimiento. O sea, la persona que no comparte su conocimiento es un asco de persona, totalmente envidioso. Y ahorita con TikTok, la gente, lo que me he dado cuenta, porque ya conozco muchos creadores de contenido que hacen de todo, idiomas, física, matemáticas, medicina, filosofía, literatura, letras, es enseñarte la aplicabilidad del conocimiento. No solo enseñarte, sino aplicarlo. ¿Cómo aplicas la gramática en la vida diaria? ¿Cómo aplicas las matemáticas? ¿De qué te sirve saber más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a? No sé, todavía me acuerdo de eso. O sea, ¿para qué te sirve eso? ¿Y cómo lo aplicas en la vida diaria? No, pues es que esta chicharronera la aplicas cuando haces este tipo de situación, ¿no? O por ejemplo, si sabes matemáticas vas a tener, o sea, si sabes ecuaciones inclusive de primer grado, de segundo, tercer grado, cuando busques trabajo y estés en los exámenes psicométricos, los vas a usar, ¿no? O sea, porque te los... Yo no sabía eso, ojalá lo hubiera sabido. Me perdí muchos trabajos por las estúpidas matemáticas de los psicométricos. Entonces, yo creo que es eso. Y creo que es algo muy bueno y muy fundamental. O sea, como que le dan aplicabilidad al conocimiento. Y eso es algo que la gente usa porque tan solo la gente que te da como consejitos, ¿no? Así como de, ¿sabías que si calientas un bombón crece 2 veces más grande? Y es así como, bueno, lo voy a intentar. Y ya pues aprendiste algo, ¿no? O sea, que sea muy banal, pero ya y lo estás aplicando en la vida diaria. A mí muchas veces me preguntan, ¿de qué me sirve la historia? ¿No? O sea, dime, o sea, me gustan tus videos porque me haces reír, pero la neta la historia no me gusta. Explícame en qué te sirve. No, pues la historia te sirve de todo, de entender tu sociedad, tu ciudad, tu país, tu apellido, tu persona, inclusive tu historia familiar, o sea, todo funciona. Todo te sirve. O sea, de que vas a la calle, y de hecho ese es ahorita para un proyecto que tengo en YouTube, que estoy viajando por México explicando la historia de México, es la premisa de que todos los lugares tienen una historia que contar, ¿no? Algo pasó ahí. O sea, fui a un pueblo perdido en Morelos que se llama Coatetelco, que nadie conoce, que tiene un lago precioso y una zona arqueológica chiquitita, pero que tiene una importancia histórica de que pues, había vatos desde el 500 antes de Cristo
y fueron sometidos por los mexicas, ¿no? Y daban tributo en forma de algodón. Y es un pueblo así perdido en Morelos, o sea, que nadie conoce, ni los habitantes se conocen entre sí. Entonces es así como tienes que aprender que no importa dónde vayas, algo importante pasó ahí, ¿no? Es como aplicar. Es esto que mencionas acerca de por qué es importante conocer la historia y que tiene muchas importancias, ¿no? O sea, y que además se aplican al presente. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cómo en este año, en 2021, que se celebran que se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan, hay un montón de revisiones históricas que tienen que ver con, o sea, que desembocan, por ejemplo, en el análisis y la crítica del racismo que todavía prevalece en México. Y cómo algo que pasó hace 500 años todavía tiene una conversación contemporánea en temas que siguen afectando profundamente a la población actual. Uh-huh. Sí, y es muy interesante porque, o sea, es comprender a la sociedad mexicana. Yo estoy en contra, así totalmente en contra de la victimización del latino, en contra de las colonias españolas. Así como, es que éramos hijos de dioses antes de que vinieran nada. Su país ni existía, ¿no? A ustedes no le robaron nada, se le robaron a las culturas. Quien se pueden quejar son sus pueblos indígenas. Ellos sí se pueden quejar porque son los descendientes directos. Tú eres un mestizo, mitad español, mitad lo que sea, ¿no? Y que aparte la gente apenas descubre que es un cuarto francés y ya es, ay no, yo soy francés, amigos. Es que mi abuela tenía un abuelo francés y ya. O sea, y es así como de, güey, te vale madre tu cultura. O sea, sé sincero, nada más te gusta hacerte la víctima. Pero sí es muy importante saber el trasfondo, ¿no? O sea, saber por qué, o sea, por qué justamente nos afecta tanto este tipo de situación. O sea, yo le voy que es vil patriotismo, o sea, creación de patriotismo. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué la SEP no nos enseña la historia de verdad? ¿No? Bueno, es únicamente porque un país necesita generar patriotismo. O sea, un país sin patriotismo y sin identidad nacional se desmorona. Entonces, por eso en las escuelas nos enseñan que hay héroes nacionales. O sea, yo también estoy en contra de los héroes nacionales. No existe ninguno. Entonces, así como héroes nacionales, hay que hacer villanos, ¿no? O sea, y que inclusive históricamente, por ejemplo, también algo que estoy muy en contra de eso, la satanización de la Malinche, ¿no? De Malinali, de Malinche, que es que fue una traicionera. No, era una esclava. O sea, fue una esclava totalmente que pues, no quiso sobrevivir y lo hizo de esta manera. No es que los tlaxcaltecas fueron los traicioneros de México. Eso es totalmente un centralismo, porque mucha gente piensa que con la caída de Tenochtitlan ya se conquistó México. No, o sea, con la caída de Tenochtitlan, pues cayó el imperio que dominaba a todo el mundo y los pues, eran unos ñeros, eran unos culeros. No, o sea, totalmente. Pero fue el inicio de la verdadera conquista de lo que hoy conocemos como México. Porque pues, la caída de Tenochtitlan, de ahí se fueron con los purépechas, de ahí se fueron con los zapotecas, con los mayas, con los tarascos, se fueron con los pueblos de Aridoamérica que nunca fueron conquistados, por ejemplo. O sea, que fueron evangelizados, de hecho, esa fue la manera de conquistarlos por medio de evangelizaciones. Pero, o sea, es así como tienes que conocer el trasfondo, uno, de las situaciones en ese momento. El mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Y pues eran momentos turbios, ¿no? Donde no había nadie bueno. O sea, realmente todos veían por su propio beneficio. Y, por ejemplo, en el ámbito de los buenos y los malos, yo siempre digo que si quieres entender historia, tienes que quitarte esa idea, ¿no? O sea, los héroes y los villanos solo existen en los cómics, únicamente. O sea, ¿por qué? Pues porque todas las personas hicieron cosas buenas o cosas malas. O sea, podrá ser el hombre más ojete del mundo como es Adolf Hitler, pero ese güey pensó por su pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo para en 3 años pagar la deuda externa y del alemán que se estaba muriendo de hambre y de repente era potencia mundial? Obviamente la gente lo quería. Sí, fue un ojete, fue un racista y hizo cosas terribles, pero no lo puedes tachar de villano por eso, porque él estaba viendo también por el beneficio de los suyos. Y para los suyos... Lo puedes tachar de genocida, pero no de villano. Exacto, lo puedes tachar de genocida, pero no de villano. O sea, que son cosas diferentes. O sea, porque hizo cosas, tanto como hizo cosas buenas, como hizo cosas muy malas. Igual Porfirio Díaz, que todo el mundo dice, no, es que fue el mejor presidente de México. Sí, güey, pero... aparte, ¿que todo el mundo dice? Sí, ¿Quién dice? Los pro Porfirio han salido, pero de las piedras de una manera brutal, ¿eh? ¡Wow! O sea, y eso como sí hizo cosas muy buenas. Sí, evitó una nueva invasión de Estados Unidos, puso a México en el mapa, hizo ferrocarriles, hizo infraestructura, trajo cultura y la chingada. Pero el 98% de la población era pobre. O sea,
el 98% de la población era pobre y el 90% de la población era iletrada, ¿no? Desde ahí porque se hizo la Revolución Mexicana. Aparte de que el 70% del territorio mexicano estaba propiedad de latifundistas y extranjeros. Entonces es así como, güey, o sea, sí hizo cosas muy buenas, pero también ve la situación del país, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que el país fuera casi potencia económica si el 98% no disfrutaba de todas esas facultades? Entonces, podemos resumir un poco, ¿para qué sirve conocer la historia? ¿Para comprendernos? O sea, para comprendernos en la actualidad. Sí, total. Supongo que también para hacer una comprensión, un autoconocimiento también cultural, ¿no? Es que, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo me voy a dedicar a los negocios, ¿no? ¿De qué me sirve la historia? Le digo, ¿de qué te sirve la historia? No vas a ir a un lugar, no sé, por ejemplo, Hungría, ¿no? Tuve la oportunidad de ir. En Hungría no puedes brindar con una cerveza. Así de que salud. O sea, no se puede culturalmente porque así fue como celebraron los austriacos cuando conquistaron Hungría. Entonces está mal visto. Entonces digo, imagínate, güey, que vas a ir a Hungría a hacer negocio. Y es el negocio de tu vida, ¿no? Así te vas a hacer millonario. Pero no conoces la historia de Hungría. Tú solo sabes que vas a ganar dinero allá. Entonces vas con el húngaro y le invitas una cerveza y le dices, salud por nuestro nuevo negocio. El húngaro se te va a quedar viendo feo, ¿no? Es como, güey, no conoces mi historia. Y si conocieras mi historia, sabrías que eso es una falta de respeto para mí y te puede mandar a la goma, ¿no? Te puede mandar a volar. Entonces, o es así como igual vas a Tlaxcala y haces la broma de, sí, ustedes no existen, ¿no? Sí, ustedes eran los traicioneros. El tlaxcalteca te va a mandar a la goma. O sea, para todo se necesita la historia. Absolutamente para todo. Para ser político, para hacer negocios, para ser maestro, o sea, nada más tener cultura general, inclusive para poder ligar, ¿no? Puedes sacar acá un dato interesante y funciona, comprobado. El chismecito del que hablábamos en un principio. ¿Crees que este afán de compartir el conocimiento a través de estas nuevas plataformas sea algo generacional? Lo pregunto porque gente de cierta edad bromeamos más con una actitud de resignación, ¿no? Que de burla, eso es verdad, sobre que los chavos ya traen otro chip. Es como un chiste de tía, de tío, que lo cierto es que sí lo decimos y sí lo pensamos. Y a mí me intriga, o sea, ¿cuál es ese otro chip? ¿Por qué a tu generación se le ocurrió sacar TikToks? Me decías de una TikToker de matemáticas, TikToks de física, tú de historia, y además acercando el conocimiento de una manera súper amable. Mira, te digo que yo creo que es hartazgo de social y es así como inclusive la modernidad, ¿no? O sea, de que por qué tenemos ya tanta tecnología, tantos medios de comunicación, tantas formas de transmitir y seguimos en un sistema que nosotros ya consideramos arcaico, ¿no? O sea, que es que te digo, por ejemplo, la cuestión de la memoria y no del análisis. Porque pues, yo pienso que eso debería de hacer un cambio en la educación. O sea, la educación se debería de enfocar en el análisis y no en la memoria. Entonces, o sea, no te creas, yo también ya llegué a la edad de que también veo así los chavitos de 16, 17 años, o sea, que igual aspiran a dedicarse a las redes sociales, ¿no? Porque también ya la gente no quiere ser godín, ya no quiere trabajar en una oficina, porque, o sea, yo que lo viví, y por ejemplo me han preguntado así chavitos, así como, oye, güey, ¿a poco de ser godín? Pues no está cool, ¿no? O sea, como que... y por ejemplo, también se debe a los nuevos como sistemas de trabajo, ¿no? Ahora, como gracias a la pandemia que ya se dieron cuenta las empresas que el home office sí funciona. O sea, y ¿sabes qué? Igual, hablando de la pandemia, por ejemplo, lo que es las clases en línea, todos los estudiantes las odian, las detestan. No he conocido ni un estudiante de cualquier nivel que diga, güey, qué bonito es despertarse y pues aprender mi computadora y así. O sea, yo tengo amigos que siguen estudiando en la universidad que sí me dicen, güey, es que para mí esto es un año perdido. O sea, neta, no aprendí nada. Mi hermano estudia ingeniería civil y debería de estar teniendo pues, prácticas, ¿no? O sea, y debería de estar haciendo estudios, trabajo de campo y todo eso. Y lo está viendo en la computadora, ¿no? Entonces, como, güey, la neta, y sí me dijo así, güey, es que yo ya di de baja 3 materias. O sea, porque de nada me sirve tomarlas en la clase cuando el huevo tienen que ser prácticas. Entonces, por ejemplo, yo siento que los estudiantes están tomando estos TikToks educativos, estas cosas, como un apoyo, una herramienta de apoyo. Porque yo lo digo, yo no soy maestro, ¿no? Siento bonito que me digan profe,
pero yo no soy maestro, ni titulado estoy. Entonces, pero yo soy una herramienta de apoyo, ¿no? Mi objetivo no es sustituir al profesor, sino mi objetivo es apoyar, porque sí mucha gente me ha dicho, es que esto lo vi en clase, pero la neta ni lo entendí. Pero gracias a ti ya sé qué pedo, ¿no? Ya vi que no está tan aburrido como parece. Entonces yo creo que es más eso, es como que los estudiantes, la gente más chica lo ve como un complemento, e inclusive la gente que es más grande que yo, o sea, lo ve así como de, güey, qué interesante, ¿no? E inclusive así ya pues personas muy mayores que se me dicen como, güey, es que la neta, pues yo no lo veía de esta manera, o sea, yo tenía igual todo el chip integrado y ahora que estás hablando de estas situaciones, pues la neta sí me abrió los ojos y fue como de, ya me acordé por qué me gustaba la historia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es más como apoyo. ¿Qué estás gestando, qué estás planeando a partir de Historia para Tontos? O sea, estabas aburrido, empezaste a hacer esto y de pronto, ¡pum!, explotó y funcionó. Y entonces tienes la cuenta de TikTok, tienes Instagram, tienes el podcast y supongo que tu tiempo ya se enfoca a Historia para Tontos. ¿Esto va a crecer? ¿Te vas a dedicar de lleno a esto? ¿Qué piensas hacer? Si yo pudiera, si ya me dedicara a esto ya 100%, la verdad disfruto mucho. O sea, yo nunca me imaginé dedicarme a esto, menos que fuera tan redituable. Y me divierto muchísimo, como no tienes idea. ¿No? Conozco gente muy padre. Y ahorita, pues, como empezó muy rápido, o sea, yo llevo 6 meses, 7 meses. Y estaba hablando ayer con los influencers que llevan años. Dicen, güey, es que nosotros llevamos años y no tenemos el mismo crecimiento que tú tienes, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Y ellos me dijeron de small steps, ¿no? O sea, empieza por bajito. Entonces, ahorita ya pensé qué es lo que quiero pues, lograr con esto. En primer lugar, bueno, continuar con TikTok. En segundo, el proyecto de YouTube, que es viajar, o sea, y contar la historia de los lugares en los que vamos. Este es ahorita a corto plazo. Y a corto plazo también voy a empezar a impartir cursos en línea, regularizaciones de historia. Voy a grabar o voy a dar una clase, 30 minutos, 1 hora sobre temas específicos. Los voy a subir para pues, vender cursos de regularización de historia. Y, por ejemplo, bueno, lo del podcast, pues igual, esto salió igual así de improviso de que un amigo me dijo así como de, oye, ¿y si hacemos lo que todo millennial está haciendo en pandemia y abrimos un podcast? Fue como, bueno... Y ya, pues afortunadamente somos el podcast número 1 de historia en México. Entonces, llevamos 6 capítulos, ha crecido muy bien. Y bueno, también quiero sacar, aparte de los cursos, que eso sí ya quiero que sea algo más a largo plazo, tengo un proyecto por ahí como chistoso. Me gustaría sacar una agencia de viajes específica para enseñar historia. Oye, qué padre, eso suena padrísimo. Tratar maestros de historia y decir así como de, güey, deja de dar clases y ponte a viajar y da clases a turistas, ¿no? Entonces, obviamente, con que sigan la misma línea de aprendizaje, que no parezcan un guía aburrido, así como, y ahora si van a ver a la derecha está la pirámide del Sol. Esta tiene un perímetro, o sea, no, es como, esta es madre, es enorme y así, o sea, explicarlo de una manera divertida. También quiero sacar un juego de mesa. Eso es algo que apenas estaba pensando. Me dio la idea un TikTok que vi de un güey en Estados Unidos que sacó una lotería millennial, que neta está fabulosa. Que sí tiene como el youtuber, el tiktoker, el instagramer, la caguama, cosas así, ¿no? Y dije, wow, qué situación tan chida. Y dije, güey, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, así como yo quiero hacer son 3 cosas. Primero una baraja española, porque a mí me gusta beber y me gusta jugar con baraja. Segundo, un drinking game de historia. O sea, así, emborráchate y aprende historia, ¿no? Y tercero, o como un maratón de historia que tenga 3 vertientes. Historia se va igual así como se va a llamar como Historia para Tontos. Que sea pues igual como un maratón de encuestas, preguntas, concursos. Tanto de historia universal como de historia de México. Y ya si se puede brincar a historia pues, de cada país, pues también estaría increíble. Y hacer una versión kids que se va a llamar Historia para Tontitos. Entonces, pues sí, eso ya son a largo plazo. O sea, y también estoy trabajando en otras cosas. Quiero sacar una marca, una línea de mezcal. Bueno, que ya la tiene mi papá, pero la quiero levantar. Entonces, tengo muchos proyectos en mente. Pero me voy a ir pasito a pasito. O sea, es así como... Sé que no puedo hacerlo todo al mismo tiempo y sobre todo que necesito ayuda. Entonces... Bueno, pero parece que ya tienes más o menos definido el camino. Sí, entonces ahí voy. Y pues sí, y yo me doy ánimos a mí mismo. Así como, güey, lleva 6 meses. O sea, relájate un chingo. No lo dejes. No quieres volver a ser Godín. Y si no quieres volver a ser Godín, métele nitro, ¿no? O sea, ¿dónde te podemos escuchar, ver, seguir? me pueden seguir en su red social favorita.
Si quieren ver mi podcast, está en Spotify, está en varias plataformas como Historia para Tontos Podcast. También si quieren ver el video del podcast, está en YouTube, en Historia para Tontos Oficial. Y en las demás redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Historia para Tontos. Pues muchísimas gracias, Teca. Ha sido muy divertido conocer tu cuenta. Voy a escuchar el podcast con mucha atención en esta versión como extendida. Y ha sido muy interesante platicar contigo y sobre todo muy sorprendente todos los planes que tienes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la entrevista, estuvo cool. Y muchas gracias a todas, todos, todes por escucharnos. Yo soy Berenice, él fue Teca. Esto es Rompiendo el Internet. Nos escuchamos en los siguientes episodios. Adiós. Bye. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade, la edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Rompiendo el Internet. Audiocentro.